Durante el siglo XV descolló la familia valenciana de los Borgia. Borja en origen, Borgia al fin, después de latinizar el término. Y lo cierto es que en aquel siglo XV figuras, familias, clanes como los Borgia abundaban en aquella península italiana. No eran diferentes a otros como ellos, tales eran los casos de los Orsini, de los Caetani, de los Savelli, de los Aragón o los propios Sforza o Medici. Tiempos de conjura, tiempos de vendetta, tiempos de cantarela, ese famoso veneno atribuido siempre el uso a los Borgia, pero que en realidad usaron todos, difundieron todos. La cantarela era una mezcla de arsénico y tripas pútridas de cerdo, muy eficaz al parecer para deshacerse de enemigos. Y en ese siglo XV los Borgia prosperaron, con 2 papas, nada más y nada menos. No existe parangón. Que en Valencia surgieran estos 2 personajes, Calixto III, proclamado papa de los años 1455-58, y el propio Rodrigo Borgia, proclamado Alejandro VI, quien reinaría en el Vaticano entre los años 1492 y 1503, pues como digo, no existen ejemplos visibles o notables que se puedan igualar a ellos. Personajes eficaces, absolutamente profesionales y que se entregaron con entusiasmo a sus tareas de gobierno desde el trono de San Pedro. Por entonces, en ese siglo XV, la costumbre más extendida de gobierno era el nepotismo, esto es, colocar a los sobrinos, colocar a los familiares, a los amigos, personas que iban a ejercer influencia sobre el pontífice, un hombre en realidad muy solitario. Y por supuesto, siempre que llegaba un pontífice a lo más alto del Vaticano, pues de inmediato sus hijos, que a nadie extrañe que esto sea así, sus hijos estaban junto a su padre, estaban junto a él. Hoy hablamos de César Borgia, acaso el más luminoso de todos los hijos que tuvo Alejandro VI, y no menos de 8 vástagos se contabilizaron en torno al pontífice valenciano, al cuarto y último papa español que estuvo en Roma. Como ya sabemos por la historia de los Borgia, Alejandro VI, Rodrigo Borgia, nació en Xàtiva, en la valenciana Xàtiva, allá por 1431, en un verano tórrido. Y pronto tuvo que aprender a caminar solo, pues quedó huérfano con tan solo 7 años de edad. Finalmente, el mecenazgo, la tutela de su tío Alfonso de Borja, el futuro Calixto III, propició que Rodrigo, en compañía de su hermano Pedro Luis, fuesen a vivir a Roma. Ocurría en 1449. Rodrigo tenía 18 años y era un espléndido mocetón, guapo, frívolo, con exquisito don de gentes, muy dotado para la política, para el gobierno, para los tratos, los negocios. De inmediato se presumió que aquel joven valenciano iba a prosperar en la urdimbre burocrática vaticana. Y en efecto, así fue. Un hombre que cumplió a la perfección con las misiones encomendadas. En 5 ocasiones trabajó como vicecanciller para otros tantos papas. Y eso le posibilitó ser el hombre más influyente, más importante de la Santa Sede. Ser vicecanciller era decir ser el segundo en el escalafón oficial del Vaticano. Y como antes comentábamos, Rodrigo tuvo varias relaciones sentimentales, por supuesto no autorizadas, no visibles, pero que trajeron al mundo otros 8 hijos. Girolama, Isabel, Pedro Luis, el primer duque de Gandía, y luego lo que yo vengo a llamar su segunda prole oficial, esa en la que figuraban Juan, César, Lucrecia y Jofré. A estos mencionados se sumaría presuntamente Laura, concebida de su relación con la Farnese, con Julia, con la bellísima Julia Farnese. Pero eso ocurrió en 1492, cuando ya era papa. Nos centraremos en la figura de César Borgia, segundo filogenético de esa segunda prole oficial del Papa Alejandro VI. César vino al mundo en Roma un 14 de septiembre de 1475.
un año después de lo que hiciera lo propio su hermano Juan. Siempre se ha comentado que César era el primogénito, pero esto en realidad no es así. El primogénito de esa segunda prole era Juan, Giovanni, el segundo duque de Gandía. Y esto facilitó que Juan fuese el elegido por su padre para ser gran gonfaloniero, esto es, comandante en jefe de los ejércitos vaticanos, y futuro heredero, futuro gestor de toda la administración, de todas las posesiones, de todo el patrimonio Borgia. Un merecimiento, desde luego, bueno, pues yo creo que de alto honor, de gran distingo, pero que enervó el ánimo de César, porque César había sido llamado para otra cosa, no para la Iglesia como pensó su padre. Fijaos que César, siendo muy joven, ya tuvo que asumir, en 1491, la facultad de ser obispo de Pamplona, un año más tarde, arzobispo de Valencia, y uno más tarde, en 1493, al fin, con 18 años, fue nombrado cardenal. Demasiado para un joven fogoso, lleno de ímpetu, de vigor y de ganas de afrontar la milicia, de cabalgar por los campos de combate, de enfrentarse al enemigo en dura batalla. Pero esto en principio fue negado para el joven Borgia. Su padre, en su secreta ambición, pensaba instaurar un reino independiente en el centro de Italia, acaso ya soñando también con la unificación italiana, 3 siglos y medio antes que los propios Cavour y Giuseppe Garibaldi. Ese era el deseo, el íntimo deseo de Alejandro VI, que los Borgia perdurasen como estirpe en aquella Italia renacentista. Según se cuenta, uno de los secretarios personales, de aquellos que siempre deambulaban por los pasillos, por las estancias vaticanas, pues elaboró, como buen conocedor de los secretos de la astronomía, elaboró una carta astral a César en el día de su nacimiento, ese 14 de septiembre de 1475. En esa carta se vaticinaba algo extraordinario que se cumpliría a rajatabla. Decía este astrónomo, metido en lides astrológicas, porque por entonces estas cosas que caminaban de la mano, pues decía este astrónomo astrólogo: tendrás una vida fulgurante. Cuando naciste el sol estaba en ascendente, Marte en la 10ª casa, Júpiter en la 4ª. Esto te augura una vida llena de poder y gloria, ser ariete, ser cabecera de un poder emergente, de una potencia emergente, pero también una vida rápida y con un prólogo triste, cubierto por el asesinato. No falló en nada este astrólogo. Tan solo vivió 32 años, lo mismo que Alejandro Magno. Dicen que en lo más íntimo de su corazón, Alejandro VI se creía una reencarnación viva de Alejandro Magno, pero que pensó de inmediato que su hijo César era esa misma reencarnación, pero de Julio César. De ahí que figurase en el lema de su hoja en la espada ese famoso dicho de las legiones de César: o César o nada. Alejandro VI confiaba mucho en su hijo. Pero como decimos, César Borgia no quería bajo ningún concepto abrazar los hábitos de la Iglesia. No comulgaba con esa disposición paterna y siempre soñó, hasta que lo pudo cumplir, con ser un gran militar, un gran gobernador, un gran hombre de Estado. Y a tanto llegó la cosa que en sus 5 años de luminosidad llegó a inspirar a Nicola Maquiavelo para el tratado inmortal que le dio fama universal, ese tratado en el que se hablaba de la razón de Estado, el príncipe, la fría razón de Estado, el fin justifica los medios. En 1486, cuando César Borgia